Bueno, si quiere puede abrir su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, pero mientras lo busca puede dejarlo allí, solamente abrirlo, pero antes de comenzar vamos a tener una oración en esta tarde. Padre, queremos agradecerte, Señor, en tu infinita gracia y misericordia para con nosotros, Padre, que nos has permitido llegar aquí, Señor, donde podemos alabar y glorificar tu nombre, Señor, por medio de nuestras ofrendas, Señor, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de los cantos, Señor, y en este tiempo por medio de la exposición de tu santa palabra. Señor, reconocemos que hemos fallado en muchas maneras, Señor. Aún nuestra adoración, Señor, no ha sido la mejor, Señor, porque nuestras mentes han divagado. Señor, no hemos estado enfocados de todo corazón, de toda nuestra mente y todo nuestro ser hacia ti. Padre, te pedimos que nos perdones por eso. Pero también reconocemos, Padre, que todo es por tu gracia y misericordia, Señor. Que por los medios de tu Hijo, Señor, nosotros podemos acercarnos a tu trono de gracia. Padre, en este tiempo que estamos delante de tu presencia, Señor, que tu palabra va a ser expuesta. Señor, seas tú hablando a cada uno de nosotros aquí presentes. Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra expuesta en esta tarde para nuestro consuelo, para nuestra edificación, Padre, pero también para ser exhortados, Señor, y corregir aquellas cosas que debemos dejar, pero también que debemos hacer. Padre, gracias por cada uno de los presentes aquí. Te pido bendición en este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Que el Señor bendiga su santa palabra que hemos leído en este tiempo. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Esta es la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y como mencionaba en la introducción de la semana pasada, a la redundancia, hay una gran cantidad de congregaciones. Existe una multitud de iglesias, pero muchas realmente están carentes de una sana predicación del santo consejo de Dios. Si usted recuerda un poco, yo mencionaba que cuando hablo de predicación, aquel llamado de Dios hacia los hombres, y mencioné tres cosas bastante breves que eran los medios de gracia, que es la predicación, los sacramentos, es decir, la Santa Cena y bautismo, y la disciplina eclesiástica. Pero continuándolo con lo que vimos la semana pasada, que fue pescadores de hombres, aquel llamado a los primeros discípulos, el día de hoy vamos realmente a ver qué significa eso de ser pescadores de hombres. ¿Cuáles son las implicaciones? Es decir, ¿cómo convierte Jesucristo a los hombres en pescadores de hombres? Y también, ¿cómo son los ministros similares a los pescadores en el oficio o en el trabajo que se realiza? Entonces, solamente para mencionar algunos aspectos bastante breves de lo que vimos la semana pasada, fue nuestro propio Señor Jesucristo quien llamó a estos 4 primeros discípulos. Y estos 4 primeros discípulos les dijo: dejen lo que están haciendo, vengan y síganme, que yo les voy a dar una labor más grande, les voy a dar un trabajo muchísimo más grande a realizar. Y vimos también en la biografía, una breve reseña de ellos, cómo ellos se convirtieron en ese fundamento o ese pilar, siendo pescadores de hombres. Que de los 4 mencionados, 3 de ellos murieron crucificados de diversas maneras, pero murieron por dar testimonio de la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué significa eso de ser pescadores de hombres? Y si usted tiene un poco más de interés en profundizar este tema, puede buscar el libro Pescadores de Hombres de Thomas Boston, que ahí va a tener muchísimos detalles más acerca de este tema. Así que, ¿cómo convierte Jesucristo a los hombres en pescadores de hombres? Lo primero que usted puede ver allí, no solamente en Marcos, sino también en Mateo capítulo 4, versículo 18, Jesús dice, sígueme. Entonces hay un deber, seguirlo. Él dice, ven y sígueme. Es decir, entonces, que aquel objeto, si se puede decir de una manera, a seguir es el mismo Cristo Jesús. Y entonces, si Él dice que hay que seguirlo, es decir, que Él es el principal pescador de hombres, en mayúscula, que ha sido enviado por el Padre para reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que aquel que nos llama a seguirlo a Él es el primer pescador de hombres. Pero también hay una acción. Él les dice a ellos, dejen su empleo, dejen de ser pescadores, vamos a pescar hombres. Es decir, entonces, que hay una indicación, más que todo, a los ministros del evangelio dedicados en la predicación. Dice, para hacer el bien a las almas y traerlas a Dios por medio del ministerio de la predicación. Pero también se debe imitar a Cristo por medio de su manera de vivir, es decir, su comportamiento, y por medio de la predicación. Nosotros no podemos vivir perfectamente como Cristo lo hizo, pero podemos ser asistidos por medio del Espíritu Santo a vivir de tal manera que sea agradable a Él. ¿Cómo entonces nosotros podemos imitar a Cristo en comportamiento y predicación como Él hizo? Mostrar compasión con aquellos que son menos, que están pasando dificultades. Aquellos que están en necesidad, debemos mostrar misericordia con ellos, como Cristo hizo. Enseñar la verdad, aunque sea difícil. Hay que hacerlo. Reprender cuando es necesario. Pero también vivir una vida agradable delante de Dios. Pero no solamente entonces, como mencioné, hay un deber de seguirlo, sino que también hay una promesa. Ven y sígueme. Hay una promesa aquí, ¿sabe por qué? Porque Cristo les dijo, ven y sígame y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Hay una promesa, hay un beneficio aquí. Esto es un indicativo, lo primero, que si Cristo es el principal pescador de hombres, nos está delegando entonces su trabajo, su oficio, está dejando una autoridad a aquellos que hacen su labor. Él ha hecho un llamado, pero en la promesa vas a pescar hombres. Los vas a atrapar por medio de la predicación del evangelio. Él es el que dice, yo los haré pescadores de hombres. Es decir, que Cristo es el que hace a los hombres pescador de hombres. Pregunto, ¿puede entonces un hombre autoproclamarse o llamarse yo desde el día de hoy soy un ministro del Señor? ¿O voy a ir a pescar hombres por mis propios medios? Si no ha recibido un llamado de parte del Señor. ¿Cómo usted puede saber si es un verdadero pescador de hombres? Esa persona a quien usted escucha. Porque va a la fuente de vida. Va a las palabras de aquel que dijo, yo te haré pescador de hombres. La fuente de toda bendición, a la palabra de Dios. ¿Cómo entonces hace Cristo que los hombres sean pescadores? Hay dos cositas rápidamente. Hay un doble llamado. Hay un llamado interno y un llamado externo. Si usted ve, Jesús les dijo, dejen todo y síganme. Se ve externamente que ellos dejaron las cosas, pero ellos siguieron al mandato que Jesús les dio de manera interna. Es decir, guiados por el Espíritu Santo a seguir a Jesús. Pero hay otra cosa, no solamente en cuanto al oficio y el trabajo, sino en cuanto al éxito.
Cristo hace atrapar a los hombres por medio del poder del Espíritu Santo, que va juntamente o trabaja juntamente con la palabra que se predica y la disciplina que se ejerce. Es decir, que cuando se predica la palabra de Dios, tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Y el que obra en la vida de cada uno, ¿quién es? Dios, Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque hoy día, yo mencioné éxito, ese es el término que usa Boston, pero nosotros hoy día basamos el éxito en números, en el nivel social de mi audiencia, pero no se depende del poder del Espíritu Santo. No, ni siquiera se cree lo que dice la palabra de Dios. Es simplemente teoría para muchos. Si usted me acompaña a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Pablo dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿No ha escuchado usted buenas charlas religiosas? ¿No ha escuchado, ya sea por internet o alguna enseñanza, donde todo está finamente estructurado y detallado, pero hace falta algo, que es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y eso no se falsifica. Es más, Simón el mago le dijo a Pedro, dame un poco de eso y yo te pago. Pedro le dijo, no, muere tú con tu dinero. Confianza en que es Dios el que lleva a los pescadores de hombres, a tener éxito en su labor. Él entonces es quien lleva a los pescadores a la red que los ministros extienden, y sin él, o mejor dicho, si él no estuviera para llevar los peces a la red, podrían trabajar toda la noche y día y no pescar nada. ¿Sabe lo que significa eso? Si alguien no confía en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo en la predicación, puede estar como un pescador allí y algún día caerá y simplemente deserta. Pero al confiar en que es Dios, está día y noche. Dice, vendrá uno, porque Dios lo enviará. Es por eso que en esto que acabo de mencionar es fácil que hoy día se use el púlpito para manipulación, mis queridos hermanos. No se está predicando totalmente el consejo de la iglesia, de la palabra de Dios. Es más, cuando usted va a ver en la historia de la iglesia, ha sucedido cuando pastores han agarrado el púlpito y han querido usar filosofía, han querido persuadir los oídos de las personas para tratar de atraerlos por medio de una red falsa. Pero ¿qué sucede? Es eso mismo, es una red falsa, pero no una confianza en Dios. Es decir, entonces, que nosotros estamos en plena dependencia de Dios. ¿Quién hizo el llamado? Cristo hizo el llamado. Él es el que nos capacita, pero Él es el que también vela para que se cumpla su obra. Déjenme leerlo una cita de Thomas Boston, y él dice lo siguiente. ¿Por qué entonces, por un lado, como a veces pasa,
Eres elogiado cuando predicas un buen discurso y sólido, en el que aparecen tus dones y obtienes el aplauso de los hombres. Pues bien, tú podrías realizar todo esto y aún así no ser pescador de hombres. Los peces pueden ver el cebo y jugar con este como les place, pero eso no es suficiente para atraparnos. ¿Sabe lo que está diciendo? No es por persuasión de palabras, como decía Pablo. No es con sabiduría humana. No es por medio de filosofías. Es por medio, como decía Tesalonicenses, del poder de Dios por el obrar del Espíritu Santo. Una vez más, Thomas Boston dice lo siguiente: ¿por qué deberías estar desanimado? Y muchas veces pasa eso. Por causa de que tus dones son tan pequeños y no eres más que un niño en comparación con los demás. Eso es un poco fuerte, ¿cierto? Si quieres, si Cristo quiere, Él puede convertirte en un pescador de hombres, así como un buen maestro, muy sabio en la iglesia. Una vez más, no depende de nosotros, no depende del que está aquí parado, o como en los viernes que se enseña abajo. No depende. Aun cuando usted está en su familia, en adoración familiar o devocional familiar, no depende de nosotros convencer a los familiares. Depende en el obrar de Dios. Solamente hay que lanzar las redes. Un punto importante es que debemos preocuparnos por la presencia de Dios en las ordenanzas y por su poder que hace un cambio en las personas. Otra cita de Boston, y después hago el comentario. Él dice: cuando escribes un sermón, usted puede aplicarlo a su vida cuando está leyendo su Biblia. Cuando escribes un sermón o medites en él, dile a Dios: Señor, esto será completamente débil sin tu poder acompañándolo. Oh, el poder y la energía de Dios en las ordenanzas es dulce. Búscalo para ti mismo y búscalo para tus oyentes. Es fácil abrir la Biblia y poner el dedo. Eso es lo que Dios dice el día de hoy. Pero dice: busca el rostro de Dios, medita en Él. Yo no puedo entender la palabra de Dios si no me ha sido clarificado o si el Espíritu Santo no me abre el entendimiento. ¿Por qué entonces confiamos en nuestras propias capacidades? ¿Por qué pensar que por medio de la disuasión de palabras yo puedo convencer a toda mi audiencia? Porque rechazamos en la práctica el Espíritu Santo. De teoría, como leímos en Calcedonia, de teoría lo creemos, pero en la práctica lo rechazamos. Reconoce tu propia debilidad e inutilidad sin este poder, el poder de Dios, y llora incesantemente para que el Señor empuje el pez a la red cuando la estés extendiendo. Cuando usted tiene su devocional familiar, sus hijos, o tal vez usted mismo, o su cónyuge, o algún invitado, no es cristiano, ha llorado, como dice, por esa persona. Dice: Señor, llévalo a la red de tu palabra. Llévalo para que él pueda ser atrapado y convencido de pecado. Pero no confiamos en toda esa elocuencia de palabras, de cómo el catecismo dice, pero no lo que Dios dice. No estoy diciendo que el catecismo es malo, yo lo uso bastante, pero es la confianza en Dios. Presta atención a este poder cuando prediques y no pienses que debes convertir a los hombres por la fuerza de la razón. Si lo haces, estarás engañado.
¿Cuál es el motivo entonces? Porque se trabaja tanto, dice Boston, y no atrapas nada. ¿Por qué has lanzado tantas redes? ¿Por qué las has lanzado durante años y no has atrapado ni siquiera una sardinita? Porque el poder no te acompaña. Un ejemplo para eso. El profeta Samuel dice que estaba allí en el tabernáculo. Y en esa noche dice que escuchaba una voz que decía, Samuel, Samuel. Y él se despertaba, ¿y dónde iba? Donde Elí. ¿Qué necesitas, amo? ¿Qué necesitas, Señor? Yo no te he llamado. Samuel, Samuel. ¿Qué necesitas, Señor? Yo no te he llamado. Sucede a sí mismo. A veces los hombres, nuestra audiencia, la iglesia, está tan acostumbrada a escuchar la voz del hombre, como pasó con Samuel, acostumbrado a escuchar la voz de Elí, pero no tiene la fineza de oído para escuchar la voz de Dios. Es por eso que el hombre no puede predicar sus propias palabras, sino el consejo de Dios. Y eso pasa, que el pastor tal me dijo. No, el pastor tal me dijo que no. Así no lo interpreta el tal video que yo vi en YouTube. Eso no lo dice tal libro. Nos perdemos, como le pasó a Samuel, en la voz de Elí, no escuchando la voz de Dios. Por eso, pescador de hombres, pescar hombres, no somos llamados a dar un mensaje personal, sino el de Dios. No se busca controlar la vida de las personas, sino predicar el santo consejo de Dios. Lanza las redes solamente. ¿Cómo son los ministros entonces? Similares a los pescadores por causa del oficio. ¿Cuál es el propósito de ser pescadores? Lanzar las redes y sacar peces, ¿cierto? Hay un propósito y trabajo, atrapar peces. Esta es la obra aquí del Evangelio. Es decir, el pescador de hombres va a lanzar las redes simplemente, pero él va a atraer a los hombres a Cristo. Por eso Cristo, y usted ve el mensaje de nuestro Señor en los evangelios. Él no dice, ábreme tu corazón para que yo more en ti. ¿En qué parte usted ve eso? Él dice, ¿estás cansado? ¿Estás cargado? Ven a mí. ¿Estás sediento? Ven a mí. Es más, a la mujer samaritana que le dijo, me parece que tú tienes 5 maridos o 4 maridos y con el que estás ahora no. Ay, ¿cómo tú sabes? Parece que eres profeta. Ven a mí. Yo te daré de un agua que no tendrá sed jamás. Eso es el evangelio. Atraer a las personas hacia Cristo. ¿Cuál es la meta entonces en el momento de predicar? ¿Cuál es el propósito con el que se lanzan las redes? No es para mostrar qué tan elocuente puedo ser yo aquí adelante. Y una vez Boston dice, oh Señor, tú sabes que mis dones son muy pequeños. Y si no tuviera otra cosa que estos para apoyarme, nunca hubiera subido a un púlpito. Es más, ¿quién de nosotros podría decir que es capaz de hacer la obra de Dios si no es porque nos ha capacitado? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo crece la congregación? ¿Cómo crece? ¿Cómo se aumenta el pueblo de Dios? Usted ve el libro de Hechos y dice, y el Espíritu añadía más personas a la comunión o a la comunidad, a la iglesia.
Hay algo similar entre los pescadores y los pescadores de hombres. Es un trabajo duro. Los pescadores están expuestos a mucho frío en el agua. Algunos tienen que pasar la noche allá, en medio de alta mar. Pero de igual manera es el trabajo del ministerio. Pasarás frío, pasarás dificultades, pero tu trabajo, en este caso mi trabajo, es lanzar las redes. Es más, una pequeña anécdota, solamente una vez he ido a pescar. Eso es frustrante. Porque por más que tires la caña, a veces no llegaba. Estoy hablando de una caña, no de tanto la red. Y en una de esas salió un pedacito así de pescadito, que eso no se queda en una muela. Pero el punto es, si es un trabajo difícil, horas de trabajo, horas para preparar un sermón, horas estudiando. Y al final, personas se duermen, las personas están divagando mentalmente, las personas están distraídas con los celulares. No es el trabajo del predicador, es el trabajo de Dios, del obrar del Espíritu Santo. O como dicen los puritanos, oh Señor, despierta mi corazón adormecido. Los pescadores usan una red. ¿Qué usan los predicadores? Lanzar su red para atrapar almas. Esto entonces va totalmente consistente en lo que dice Marcos. ¿Qué vino a hacer Cristo aquí? En los versículos 14 y 15 dice, el tiempo se ha acercado, el cumplimiento del tiempo está aquí. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, entonces que las redes es predicar acerca del reino de Dios. Venid a Cristo. Vengan a Él. La palabra de paz hacia los hombres, aquel mensaje de reconciliación con aquellos pecadores que son atrapados en las redes del Evangelio. Por eso acompáñenme, y ya lo hemos visto anteriormente, el libro de Isaías. El profeta Isaías hace una exhortación muy pertinente para esto, que nos habla acerca del reino y dice: a todos los sedientos venid a las aguas. Los que no tienen dinero, ¿cómo usted compra sin dinero? Pero dice, ven y compra leche, compra vino. Dice, ven a mí que yo te voy a saciar. Ese es el evangelio eterno de Dios. Un breve ejemplo, bueno, dos ejemplos que Cristo atrapó con sus redes. El primero de esos, como dice la canción de los niños, un hombre que era chiquitito, Zaqueo. Zaqueo dice que estaba viendo cómo llegaba a ver, porque era chiquito, cómo podía ver a Jesucristo. Y dice que se montó en un árbol y desde allí pudo ver a Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Voltea su mirada hacia el árbol. Dice, Zaqueo, baja, porque yo voy a comer en tu casa el día de hoy. ¿Qué pasó después de eso? Zaqueo se bajó, tuvieron la comida, pero al final dice, la salvación ha llegado a este hogar. ¿Por qué? Porque Zaqueo creyó en Cristo Jesús. Zaqueo era una persona, en términos humanos, no digna, entre comillas. Un cobrador de impuestos. Por favor, eso es despreciable. Pero él vino a Cristo. Él fue atrapado por las redes de nuestro Señor. Creyó y fue salvo. El otro pez, podríamos decir que es un pez gordo, muy gordo. Saulo de Tarso. ¿Qué pasó con Saulo?
Saulo estaba persiguiendo cristianos para matarlos. Y en medio del camino a Damasco, él llevaba las cartas para matar cristianos, como hizo con Esteban. Y dice que una luz entonces resplandeció en medio del camino y él cayó del caballo. Y escuchó una voz y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor. Ese pez fue atrapado. Dice que quedó ciego. Y después mandaron a Ananías, como le digo a los niños, el Ananías bueno, porque el Ananías malo es el sacerdote. Ananías fue y le dijo: hermano Saulo, recupera la vista. Pero este pez fue atrapado por las redes de nuestro Señor. 2 personas fueron atrapadas. Pero algo que puede suceder también. Hay peces que se acercan a las redes, tocan la red y salen huyendo. Así hay muchas personas que escuchan el evangelio y por alguna situación entonces salen huyendo lejos. Herodes y Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Herodes? Si usted lee los evangelios, dice que Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista predicar. Dice que él estaba gozoso, él estaba contento cuando Juan predicaba. Pero él no fue atrapado por la red. Él simplemente se dejó llevar por las circunstancias. Su mujer lo mandó y él de entonces lo mandó a decapitar a aquel predicador que él mismo escuchaba. Ese fue un pez no atrapado. Algunos peces no han sido apretados lo suficientemente en la red y luchan y salen rápidamente. ¿Conoce ejemplos de eso? Personas que escuchan la predicación, a veces que están los pastores allá afuera y no quieren ni mirar a los ojos, porque no es un problema con el pastor, es un problema con la palabra de Dios. Personas que más nunca han regresado porque no quieren escuchar el mensaje de Dios. Asimismo pasa también con aquellos que no tienen convicción de pecado. ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? Dice Juan 16, el Espíritu Santo. Estas personas entonces parecen atrapadas. Ellos reprimen sus convicciones. Es por eso que el fundamentalismo es tan fácil de que enraíce en nuestros corazones. Mujeres, vestíos con faldas largas, porque eso muestra pureza. Hombres, vestíos, pero no vestíos, usad barbas largas, conducidse de tal manera, hasta el lenguaje cambia. No estoy diciendo que vistamos indecentes, no me malinterpreten. Mi punto con esto es muchas cosas externas cuando el corazón no ha cambiado. Pero ese tipo de personas que aparentan un cambio se quedan allí, en el borde. Pero hay otro tipo de peces también. Todo el que es capturado lucha por librarse un poco. Cada persona que es atrapada por el mensaje del evangelio pelea. Es posible que usted esté incómodo en su puesto en estos momentos. Pelea con Dios, con su palabra, con su espíritu. Y dice, pero se resiste por un tiempo. Hasta que totalmente queda atrapado por el mensaje envolvente del evangelio. Nuestra voluntad busca resistirse hasta que el poder de Dios resulta gratia victrix, la gracia vencedora. Entonces el corazón del hombre cede ante Dios.
Por eso Filipenses dice que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, según su santa voluntad. Pero hay algo que puede suceder con las mallas de los pescadores. No deben ser demasiado anchas para que los peces no pasen. Yo nunca vi, mi abuelo era pescador y mi papá le tocó pescar cuando era joven. Pero yo sí recuerdo que mi abuelo cosía todas las mallas, no sé si era a mano o cómo es eso, pero cada hueco en las mallas tiene un tamaño prácticamente perfecto. Él lo hacía a mano. Esas mallas, esos huecos, no pueden ser lo suficientemente grandes, porque si no los peces se escapan por ello. Lo mismo sucede cuando se predica el evangelio. Nuestra doctrina, mis queridos hermanos, no puede ser tan genérica, tan general. Es decir, no puede ser una doctrina tibia. ¿Por qué? Porque aunque las puertas de la iglesia están abiertas para todos aquellos que quieren entrar, también hay que cuidar que muchos que entran aparentan piedad, pero sus corazones siguen siendo perversos. Es decir, que la prédica no puede ser demasiado general, sino que tiene que buscar confrontar al hombre de tal manera que busque apresarlo, que busque aprehenderlo. Es decir, que lo atrape de tal manera que lo pueda llevar entonces y mostrar la condición del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. No puedes salvarte por ti mismo. Pero Cristo es el Salvador. No, que me parece, si en algún momento dado tú quieres abrirle tu corazón a Jesús, es posible. No sé si en esos términos, pero es posible. Pero tiene que ser. Hoy es el día de salvación. Tú no tienes el día de mañana, ni siquiera el segundo después de la puerta lo tienes asegurado. Escucha hoy el mensaje del evangelio y cree en Cristo. No puedes salvarte por ti mismo. Pero hay otro aspecto, no solamente tan amplia, pero tampoco debe ser tan fina o tan elaborada, no sea que no soporte la cantidad de peces. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que mencioné hace un rato. Es fácil adornar. Te puede escribir todo y poner todas las palabras específicas para que suene un buen discurso. Pero al final no hay vida. No hay vida. Y dice Boston, cuídate de esforzarte por hacer una prédica ingeniosa con un discurso fino y palabras elaboradas que aún los oyentes no puedan entender. Hay otro aspecto. Los pescadores trabajan mucho y en muchas ocasiones no hay peces. Pero no por eso se deja el trabajo. De la misma manera, los predicadores, si tú tienes el llamado al ministerio, esto es lo que te espera. Predicadores predican por mucho tiempo y puede que no atrapen ni un alma, pero no deben rendirse por el trabajo. ¿Estás agotado de hacerlo? ¿Estás cansado de predicar, de enseñar, de hablarle a tu familia y no pasa nada? ¿Estás desanimado? Cristo puede venir. Estoy usando una figura. Cristo puede venir y enseñarte a echar la red en el lado correcto. Y aún así, para aprender cómo entonces tiene que ser pescar hombres. Es decir, vuelve al mensaje que nos ha sido dado. No al mensaje humano. Confía en Dios.
Él va a recibir la alabanza y gloria porque confías en Él, confiamos en Él. Y cuando haya una pesca, no es nuestra gloria, es la de Él. Por último, ser pescadores de hombres es seguir a Cristo. Y esto presupone vida. ¿Por qué? ¿Por qué presupone vida? Un muerto no puede seguir a una persona. Un predicador muerto no puede seguir a Cristo. Si no puede seguir a Cristo, no tiene vida espiritual. Y si no tiene vida espiritual, no es nada. No es un pescador de hombres. Es un charlatán. Pero si está muerto, es un caso lamentable. Pero si está vivo, ¿cuáles son aquellos signos de vida que deben ser contemplados? Romanos capítulo 8, versículo 2 y versículo 9, usted lo puede ver después. Dice, el hombre ahora puede tener vida. Es más, Romanos 8, versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, y como dice el Evangelio de Juan 14, versículo 26, ahora por medio del Espíritu podemos decir, tengo luz en mi vida. Y de eso se desprende entonces que si ahora yo tengo luz, antes yo estaba en un estado miserable, ignorante de Dios, pero ahora con la luz yo puedo ver que era un ignorante de Dios. Ahora con la luz puedo ver que mis pecados son profundos, mis imperfecciones y mis defectos. Puedo ver aquellas divagaciones en mi corazón y la pecaminosidad, pero lo puedo ver porque tengo luz en Cristo. Pero otro aspecto también de tener luz, de ser parte del pueblo de Dios, de tener el Espíritu en nosotros, me hace apreciar a Cristo. Me hace ver cuán precioso y hermoso es nuestro Salvador, como dice Pedro. Pero también me hace ver que necesito de Él. ¿Cuánto necesitamos de Cristo? Entre más luz tenemos a la luz de las Escrituras, mayor vemos nuestra necesidad de Él. Solo Cristo puede ayudarme por medio del Espíritu Santo. Y conocerlo a Él me hace que confíe en Él. ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído. Eras teoría para mí, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé que tú eres real. Ahora yo sé que tú estás conmigo en medio de cualquier circunstancia, porque tengo luz. Tenemos entonces, el día de hoy, significado de ser pescadores de hombres. Es Cristo quien llama a los hombres. Es Cristo quien dice, sígueme. Es Él quien dice, lanza las redes. Es el mismo Cristo quien garantiza el éxito en el trabajo que se realiza, pero en una total dependencia de su palabra y del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos un llamado a ser pescadores de hombres. Mayormente recae sobre los pastores, pero de una manera anexa también cae sobre usted. Usted debe velar por la salvación de sus familiares, por la salvación de aquellos que colaboran con usted o de su vecino. Si todos somos llamados a ser pescadores de hombres, todos tenemos que ser fieles a su palabra. El pastor no debe predicar su opinión personal, sino solo lo que Dios dice. Pero usted que está allí sentado debe obedecer la palabra de Dios de manera personal, profesional
familiar. Cristo dice que su reino ha sido inaugurado. Y usted y yo somos ciudadanos del reino. Y como tal debemos vivir, como ciudadanos del reino. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, como dice Heidelberg respecto a las buenas obras, todo lo que hacemos en fe, en obediencia en Cristo Jesús, todo lo que hacemos es para la expansión del reino de Dios. Y como tal debemos plantar la bandera del Evangelio y no desviar nuestra mirada de aquel trabajo con mayúscula que tenemos que hacer. Y ese trabajo que usted y yo tenemos que hacer es pescar hombres. Vamos a orar. Padre, una vez más nos te agradecemos por este tiempo que nos has dado con tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres quien has delegado, Señor, esta responsabilidad a los hombres. Pero tú enviaste a tu Hijo, Señor, a ser el mejor y mayor pescador de hombres. Señor, ayúdanos a nosotros a poder seguir sus pasos. Señor, a poder pescar hombres, Señor, de acuerdo a tus preceptos y estatutos, Señor, pero confiando en tu poder. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, bendícelos. Señor, fortalece a aquellos que están débiles en esta tarde. Aquellos que están pasando dificultades y enfermedades, también fortalécelos, Señor. Gracias por tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.